Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de Profe, resistencia de disculpa que materiales. te Les habla interrumpa. Marcelo Ortiz Pla, le da la bienvenida oficial a una nueva clase en la cual vamos a tratar un tema que es el siguiente: momento de inercia. Vamos a ver conceptualmente de qué se trata. Vamos a trabajar con un apoyo a un material que hemos preparado y seguramente a partir del viernes estaremos trabajando en la resolución de los diferentes problemas. La realidad es que en la vida práctica y cotidiana, los momentos de inercia, que son un tema clave, importante, nosotros compramos productos comerciales con perfilería y esa perfilería ya tiene definido esos valores, con lo cual la realidad, la complejidad del cálculo la estamos viendo en, el momento, en este análisis que es teórico más que nada. Después en la vida cotidiana los cálculos van a ser muchísimo, muchísimo más simples. Entonces, no hay que desesperarse, pero sí hay que tratar de entender a fondo el marco conceptual sobre el que vamos a estar desarrollando. Así que bueno, comparto pantalla con ustedes y vamos a entrar en lo que sería nuestra definición. Ahí tenemos que agradecer a Smart Studio que nos provee el servicio de cuaderno con herramientas de cálculo en línea y gráficos que nos permiten trabajar con una buena base. Y por supuesto gratis. Es un programa de tipo freeware, con lo cual uno va haciendo su aporte a la comunidad. Desde ya les pido por favor que tengan la amabilidad de copiar sus nombres y apellidos para tener un registro de sus presencias. Dicho esto, les cuento que lo primero que tenemos que encarar es el concepto de momentos de segundo orden. Hasta ahora habíamos estado hablando del momento estático, que era un momento de primer orden, en el cual fundamentalmente, ¿qué era lo que ocurría? Había una analogía, en realidad era básicamente un poquito más de lo mismo. Nosotros cuando trabajábamos en los planos, trabajábamos a lo largo de la vida con el momento de las fuerzas, y ahora en la sección transversal empezamos a estudiar el comportamiento y la resistencia que opone a ser deformadas las piezas. Entonces de ahí se descubre que dependiendo de la geometría, dependiendo de la distribución de masas que tienen los diferentes perfiles de piezas, se puede tener una mejor o más efectiva distribución del material para que oponga mejor resistencia al cambio. En el cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de inercia, ¿de qué estaríamos hablando? De la oposición que se pone, por ejemplo, a un cuerpo a ser desplazado linealmente. En el caso de los momentos, de alguna manera lo que medimos es la resistencia que ponemos a los giros, ¿no? Si tenemos dos planos, estos al deformarse hacia abajo tienden a girar. Bueno, de esa resistencia es lo que vamos a tratar de estar midiendo cuando hablemos de momentos de segundo orden. Cuando hablamos de momentos de segundo orden, hablamos más que de momento de inercia. En realidad hay tres conceptos que son los que están viendo ustedes, que serían el momento de inercia propiamente dicho, el momento centrífugo y el momento polar, que no son ni más ni menos que algunos casos particulares de un momento de inercia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la definición de momento de inercia. Y para ello nos vamos a generar hay una buena aproximación. Acá me fui al fondo, hice un clic y me había olvidado de hacer un clic en la hoja donde estábamos, así que como ustedes verán, hay bastante material desarrollado para esta instancia. La idea de momento vamos a tratarla de la siguiente manera. Ahí estaríamos prácticamente con esta hoja. Lo que voy a hacer es ocultar mi panel lateral para obtener la totalidad de la hoja. Decimos que el momento de inercia de una superficie respecto de un eje es el resultado del producto del área por la distancia al cuadrado respecto del eje. Y entonces estamos suponiendo, pensando, que esa área la concentramos en un solo punto. Y por eso se puede materializar esta definición. Por eso en el dibujo que ustedes están viendo, vamos a estar viendo un círculo que lo imaginamos infinitamente pequeño, en el cual se concentraría la magnitud del área. Eso en la práctica termina siendo el baricentro de una figura. Y entonces, claro, al haber una superficie tenemos un problema. Antes teníamos fuerzas con la dirección de la fuerza
y tomábamos los momentos respecto de un punto. Los giros de la superficie se producen respecto de ejes. Entonces, lo que vamos a estudiar es, en función de los diferentes ejes, cuál es la oposición que pone esta materia a ser movida, en general a ser girada. Y entonces definimos el primer concepto, que sería el momento de inercia respecto del eje X. Si este es el eje X, el que tenemos por aquí arriba, ¿qué ocurre? La distancia que separa esta área concentrada en un punto respecto del eje es una magnitud del tipo I, o sea, del otro eje. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante tenerlo claro. Por supuesto, el arquitecto Pérez, cuando vean estática, no sé cómo la van llevando, creo que nombra al revés las cosas, pero la idea es, si yo mido en el eje X, las medidas que mido son X. Si yo mido en el eje Y, las medidas son Y. ¿De acuerdo? I1, I3, I5. Suele manejarse convencionalmente de esta manera. Entonces, por supuesto, si se adecúan, yo no tengo problema, le pueden poner Pedro a las distancias, que si uno entiende y si suena suficientemente claro, no me afecta lo más mínimo. Entonces, acá de movida, como tengo dos ejes, yo lo que tendría sería dos momentos de inercia, uno respecto al eje X y uno respecto al eje Y. Y en realidad podríamos tener un momento de inercia respecto de un eje Z cualesquiera, donde la idea sería, sobre el baricentro del área o sobre esa área puntual, yo trazo una paralela a mi eje y mido la menor de las distancias, que es la distancia del momento. Tiene su explicación conceptual, pero nos tendríamos que meter en el producto vectorial de vectores entre vector posición y vector área, y nos meteríamos en un berenjenal que no merece la pena profundizar. Si alguno después necesita información adicional o quiere avanzar en esa línea de trabajo, con todo gusto me extiendo en el particular, pero mi intención es tratar de evitar complicarles la vida con una cosa que por ahí, si están teniendo problemas con los vectores, para sumar dos vectores y meternos en una álgebra de productos vectoriales sería complicar la vida sin sentido, porque de esta manera se puede visualizar sin problema y entender además. Con lo cual podríamos tener infinitos momentos de inercia respecto de infinitos ejes. Normalmente, ¿quiénes son los ejes que mandan? Los que son importantes en una pieza real, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente vamos a tener respecto al eje X, en nuestro eje X va a ser un eje longitudinal. Acá imagínense que acá tengo una pared, acá tengo otra pared, este es el eje de mi viga, y bueno, voy a tener esto de esta manera, mi sección, que es la que estoy estudiando, y voy a tener un eje así y un eje así. Este sería el eje Z, por llamarlo de alguna manera, seguramente este sería el eje X y este sería el eje Y. Y este eje, de alguna manera, es cuando yo le aplico una carga por acá arriba, esta sección este tiende a bajar, pero al bajar estas secciones tienden a torcerse. Entonces, como la deformación viene en esta línea, esta sección tiende a comprimirse en la parte de arriba y alejarse en la parte de abajo. Dos secciones que son paralelas. Y ahí esto que mide este parámetro que estamos definiendo, el momento de inercia, de alguna manera lo que mide es la oposición a descender, por llamarlo de alguna manera, que opone una forma determinada ante la acción de las cargas en el sentido vertical. Que espero que se haya entendido esto. Pero es clave entender la importancia que tiene el concepto de momento de inercia. Vamos por la pizarra y avancemos un poquitito. Una consideración importante a tener en cuenta. De la misma manera que yo definí el momento de inercia como, esto todavía no lo llegué a armar en el apunte. Entonces acá tendríamos, vamos a poner una letra I o una letra J. Yo me acostumbré a usar la letra J. Las normas actualmente nos piden que usamos la letra I. Así que vamos a tomar el momento de inercia con I. Y como lo definiríamos en este caso como FI multiplicado, como es el eje X, con la distancia I al cuadrado. ¿Qué es el momento centrífugo? Bueno, el momento centrífugo sería algo así como un momento de este tipo, en el cual lo que hacemos es tomar el área multiplicado por X multiplicado por Y. De alguna manera mide
el desplazamiento, cómo se sale de eje, mide la resistencia que opone respecto de los dos ejes. Y por último nos quedaría el momento polar, que este sí es interesante. ¿Por qué? Porque en realidad lo que toma es una distancia R, que tendríamos por acá, que es la distancia al baricentro, un punto que sería este punto, el punto central. Entonces, tomando referencia, nos quedaría que el momento polar, el momento polar sería, vamos a poner una letra R así, sería directamente FI multiplicado por R al cuadrado. Pero lo interesante de R es que fíjense que R al cuadrado no es ni más ni menos que X al cuadrado más Y al cuadrado, por trigonometría, en el teorema de Pitágoras. Por lo que el momento polar y R sería ni más ni menos que IX más el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, directamente. Entonces, este sería el marco general para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de todos los momentos de segundo orden. Nosotros vamos a centrar nuestra energía, ¿dónde? En los momentos de inercia. Acá tenemos, bueno, un poquitito más de aclaraciones respecto de lo que les estuve contando. Más que nada fundamentamos esto. Y luego lo que hice fue hacer un análisis en el cual la realidad es que estas áreas muy pequeñitas, y acá entra un problema, entran las matemáticas avanzadas. No creo que ustedes hayan llegado a ver integrales, pero lamentablemente para este capítulo, si bien yo les voy a dar el producto final, y vamos a hacer cuentas muy sencillas, el marco teórico conceptual para las piezas geométricas es bastante complejo. Entonces, fíjense que en este caso, yo lo que hice fue aprovechar y dibujar. Yo podría haber dibujado un cuadradito, es mal, en la próxima hoja lo voy a hacer así de una, pero quería mostrarles en un gráfico la complejidad que tuve que poner para dibujar esta simple superficie cuadradita que tengo acá, este cuadrado que tengo acá, me costó bastante. General, bueno, lo que tuve que generar son varias condiciones, en las cuales, fíjense, tuve que poner que el valor de X para valores menores que 0, porque, digamos, hice coincidir el eje Y y el eje X con los bordes de mi cuadrado, de mi rectángulo. Entonces, para valores menores de X, menores que 0, el valor de Y es 0. Para valores mayores de 3 también es 0, y para el resto es 2. Con lo cual, fíjense que generé y hice aparecer la imagen. El área, ¿cómo estaría definida? Entre el eje X y mi valor 2. Eso básicamente es esto que tenemos acá. Fíjense que este sería el valor A genérico, este sería el valor B, y la integral lo que dice es que de todas estas áreas, yo lo que haría sería agarrar como cintitas, vamos a poner otro color por ahí, cintitas que tienen una altura diferencial de I, y las sumo todas, y todos esos cachitos de superficie los voy sumando y tengo mi superficie total. Eso sería básicamente el cálculo del área total, que es la primera integral, que es la que estoy tildando con color verde aquí. Cuando hago el momento estático sería lo mismo por una distancia, pero sería cada una de estos pedacitos de área por la distancia. Y ahí entrarían a jugar distancias de este estilo. Entonces tendríamos una distancia vertical por acá, voy a ponerle más finito el trazo, una distancia por acá, otra distancia por acá, y claro, esto es como si pusiéramos una especie de valor promedio, con lo cual podríamos tomar la distancia al baricentro como nuestra distancia promedio, ¿eh? Y ahí es como si concentráramos todo el área en un punto y podríamos tener un buen resultado. De alguna manera, de eso se trata cuando nosotros lo que hacemos es calcular tanto el momento de inercia en X como en Y de esta manera. Una expresión en la cual tenemos nuestro diferencial de superficie que extendemos, acá tendríamos nuestro diferencial de superficie multiplicado por la distancia. Por cada uno, en realidad, ahí yo tendría que haber puesto un subíndice I para cada uno de los elementos. Lo que ocurre es que como es una expresión integral, no valdría la pena ponerlo de esa manera. Pero lo concreto es que, y ahora sí, voy a hacer mi análisis para el caso más genérico y emblemático de el cálculo del momento de inercia para una sección rectangular. Van a tener que hacer solamente un acto de fe, que es cuando yo les cuente cuál es el resultado de la integral. Pero me gustaba, de alguna manera, mostrarles lo siguiente. Para poder hacer este cálculo, lo que tenemos que hacer es definir, bueno, yo voy a calcular esta sección que es rectangular, este es el eje, imaginemos lo siguiente.
Imaginemos que tenemos una viga de estas características. Y tenemos un eje por acá, digamos que este es mi baricentro, y acá tengo mi otro baricentro. Voy a tener una línea recta por acá, este sería mi eje. Entonces, así como tengo, este sería mi eje Z, yo tengo un eje X, que ahora quiero mostrárselo y dibujarlo, que vendría a ser este que está acá, y un eje Y que sería este que está acá. Y estos son los ejes con los que estamos trabajando. XX y Y. Y esto sería lo que estamos trabajando. Yo lo que estoy viendo ahora es el frente. Saliendo hacia afuera de la hoja, tendríamos el eje Z. Este sería el eje X y el eje Y sería el que es vertical. Y quería mostrarles para que entiendan cómo estamos posicionados. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, lograr determinar cómo calcular el área. Entonces, para el momento de inercia, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es tomar una cachito de área, una que tengo por acá, por ejemplo. Voy a hacer algo más práctico. Voy a poner un área maciza. Esta que tengo por acá. ¿Qué distancia tiene? Fíjense que la distancia del baricentro, esa chiquitita, hasta el eje, sería esta. La de al lado, si es igual, tiene la misma distancia, con lo cual yo podría sumar a lo largo cada uno de estos cuadraditos que tengo yo por acá. Entonces podría ir sumando los distintos cuadraditos que tienen la misma distancia promedio y me quedaría un diferencial de área, que ¿cómo valdría ese cacho de área un poquitito más grande? Sería directamente este cachito que tengo yo por acá, diferencial I, que sería mi altura, y este B, que es constante. Y es bastante representativo. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma distancia I. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar cada una de estas cintas infinitesimales, las con su distancia respectiva que va cambiando, y las vamos a Buenas sumar. noches, profe. Sí, dime. No, buenas noches, dije. Ah, hola. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la integral, que básicamente ¿qué es? Una suma de todos esos cachitos. Cuando yo pongo la S de integral quiere decir suma. ¿Qué sumo? Pedacitos, imaginen que esto es un jamón, todo cortado en fetas, y que lo estamos viendo así de costadito. Bueno, el diferencial I es el espesor de la feta. Y la raya, si lo estuviéramos viendo parado, es la base. Y la altura, bueno, iría entre menos h sobre 2 y h sobre 2, pues estamos tomando el momento de inercia respecto al eje baricéntrico. Entonces, bueno, la expresión es distancia al cuadrado, cada uno de los I por el cachito de área. En el proceso de integración, acá yo lo que hice fue simplemente decirles este diferencial de I, fíjense que vale esto, con lo cual lo que hice acá fue reemplazarlo. Y luego, como B es una constante, la puedo sacar por afuera de la integral. Y salió y quedó libre. Y me quedó directamente I al cuadrado diferencial de I. Acá viene un acto de magia de mi parte para aquellos que no manejen las integrales. Esto básicamente es así. Cuando yo tengo las derivadas y las integrales, no sé si vieron derivadas e integrales. ¿Ya lo vieron? El silencio lo sumo como que no tienen idea de lo que estoy hablando. Sí. No, lo Ok. teníamos que repasar y venimos medio atrasados. Siempre están atrasados. No se haga problema. Esto funciona así. Entonces, el asunto es así, no hay que repasar nada, tienen que venir con los conocimientos ya atados, bien atados a la mochila y darle para adelante, así es la única manera de llegar al programa. Si no, siempre estamos atrasados. Y como eso no existe en la realidad, siempre estamos atrasados con análisis con matemáticos. No se preocupen por eso. Entonces, como les contaba, si yo tuviera, por ejemplo, una función de tipo cuadrático, x cuadrado más x más 1 y tuviera que graficarlo, esto sería, bueno, una parábola de este estilo, con un eje X por ahí, un eje Y, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estudio la tangente en alguno de los puntos, la función de esto, ¿cómo va a ser? Va a ser 4x más 1. Esa es la tangente, porque yo hice la derivada. La integral es el paso inverso, de acá voy para arriba. Entonces, fíjense que si yo tengo y cuadrado acá,
anteriormente yo tendría que tener un i cubo. Me tendría que aparecer un 3 y al cubo. Como este no está, quiere decir que había un 3 abajo, entonces se simplificó. Y por ese motivo me queda la disponibilidad de, vamos a mover esto un poquitito, de la expresión que quedaba. El término general es este, y al cubo sobre 3, y ya está. Y después lo que hacemos es ponerle los dos límites. Y se toma este término, reemplazando el valor de i por h sobre 2, que sería un extremo, menos, un extremo menos el otro extremo, el de abajo, menos el valor de esto mismo sobre 24. Y de esa cuenta me sale un BH cubo sobre 12. Este es el valor del momento de inercia respecto del eje X correspondiente a una figura de un rectángulo. De la misma manera podríamos llegar a la versión con valor i, con lo cual simplemente, y para terminar, pues ya estamos casi cocinando el tema, el tiempo, para los cuadrados tendríamos la secuencia de momento de inercia, acá tendríamos los momentos de inercia para los ejes X e Y, para los triángulos y para el círculo. Esto es muy importante que lo tengan presente y que se lo sepan, estos valores. Normalmente se lo van a ir metiendo de a poquitito. Lo que tienen que hacer es tener esta hojita con los detalles para que en el momento que lo necesitan lo consulten y listo. Bueno, yo creo que por hoy es más que suficiente, así que yo lo que les propongo es que nos detengamos aquí y el viernes nos encontremos a las 7 de la tarde y retomemos con este concepto del teorema de Steiner. Y a partir de ahí vamos a ver que con eso generalizamos bastante y estamos en condiciones de meternos para resolver problemas. En mi apunte, Vale, fíjense que dice una breve historia, puse la expresión. Yo no voy a deducírsela, el teorema de Steiner, pero por si alguien quiere investigar un poquito más, lo va a tener disponible. Y acá ya nos vamos a meter en nuestro ejemplo de cálculo, que es lo que tenía preparado, que con los datos que ya obtuvimos, vamos a calcular los momentos de inercia correspondientes. Así que el viernes a las 19 horas nos encontramos nuevamente, ¿de acuerdo? Dale, profe. Bien, Vale. profe. Nos vemos. Muchas Nos gracias vamos, Buenas noches, y nos vemos en gracias. la próxima.